lo que nos reúne a esta hora es estudiar la carta de Santiago, ¿sí? Y habíamos comenzado el miércoles pasado, y una de las cosas que habíamos tratado de conversar era el contexto en el que Santiago estaba escribiendo, ¿no? Y Santiago arranca su carta contándonos algo sobre eso, nos habla de que él le escribe en el versículo 1, en el capítulo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? Y después en el capítulo 2, perdón, en el versículo 2, a partir del versículo 2, podemos entender un poco más sobre la situación en la que estaban ellos. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os sabéis en diversas pruebas, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos que probablemente estaban pasando por una situación de prueba, y el solo hecho de estar dispersos, muy probablemente no por voluntad propia. Hay muchos que creen que es parte de la dispersión o parte de la persecución que sufrieron muchos judíos cristianos después de la muerte de Esteban, ¿no? La persecución que se originó en ese momento. No sabemos bien si le estaba hablando a ellos o a todos, en realidad, aquellos judíos cristianos y bueno, también gentiles que estaban dispersos por el mundo. Pero lo que sabemos es que bueno, estaban en una situación probablemente muy compleja, no tan favorable para ellos, aquellas cosas que nosotros reconoceríamos como momentos de pruebas, ¿no? Y es cuando pasamos esos momentos cuando nuestra fe precisamente se prueba, si nuestra fe es genuina o no. Entonces nosotros hacíamos hincapié en ese verso, que bueno, estaba en la publicidad de nuestra clase, que dice, bueno, seguimos leyendo a partir del versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o habíamos dicho que podía ser constancia también, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada, ¿sí? Y cuando hablábamos de perfecto decíamos, no, bueno, no es una persona que nunca se equivoca, sino aquella que puede vivir en integridad, ¿sí? Aquella persona que vive en la fe en Cristo, ¿sí? Vive en una fe cristiana, se dice siervo y seguidor de Jesús, pero que también no solamente es lo que dice, sino es cómo lo vive, ¿sí? Tiene una vida coherente con su fe. Y en realidad el mensaje de Santiago, bueno, no podemos tener una fe que no sea coherente con el estilo de vida que llevamos. El cristianismo no es algo superficial, sino que es un estilo de vida, es como nosotros hemos decidido vivir, porque hemos nacido en una nueva vida gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces decíamos que el mensaje de Santiago era y estos versículos, todos los versículos que hemos leído hasta ahora son fundamentales para que nosotros podamos entender el resto de la carta. Y como muy bien decía nuestro hermano Heber, ¿sí? Es una carta bastante práctica, y va a haber muchas sugerencias que Santiago nos hace. Y una de las cosas que se dice es que Santiago no tiene un orden, ¿no? Parece como el libro de Proverbios, que va sacando muchas sugerencias o muchos consejos de sabiduría, pero no con una hilaridad, ¿sí? No siguiendo un hilo en el tema. Y en parte es así, en parte tiene muchos consejos de sabiduría o mucha instrucción de sabiduría que son muy prácticas, tal como decía Herbert. Pero sí lo que tiene es que hay cierta coherencia en el libro, por lo menos yo entiendo esa cierta coherencia, entendiendo estos versículos del capítulo 1 como una clave para poder entender el resto del libro, ¿sí? Lo que nos está animando Santiago, lo que nos está animando nuestro Padre Celestial a través de Santiago, es a que nosotros podamos vivir una vida íntegra, ¿sí? Aún pasando momentos de prueba, que es donde se prueba precisamente nuestra fe, valga la redundancia, ¿sí? Y se prueba al modo de ver que nuestra fe esté acompañada de obras, como va a decir en el capítulo 2, ¿sí? Entonces, en resumen, es como lo que mostrábamos, ¿se acuerdan? Con los muñequitos el miércoles pasado, ¿no? No podemos decir que somos cristianos y hacer acepción de personas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? No podemos decir, bueno,
somos cristianos y tenemos favoritismos con algunas personas. O tampoco podemos decir, bueno, somos cristianos y no damos de lo que tenemos para ayudar al que más lo necesita. Eso no es tener no es tener una vida coherente, no es tener una vida íntegra, como Santiago nos está animando, ¿sí? Entonces, vamos a irnos al capítulo 2. Antes de comenzar a leer en el capítulo 2, sí, quería hacer otro recordatorio. No sé si recuerdan que la clase pasada habíamos hablado, ¿no? Que había un contexto social, no un contexto, no un contexto muy particular para la Carta de Santiago, sino un contexto que más bien dominaba la sociedad en ese tiempo, por ese lugar del mundo, ¿no? Obviamente. Pero esa sociedad greco-romana o la realidad que vivía en ese momento era muy marcada. Y nosotros decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que tenía cierta organización jerárquica, ¿sí? La gente que más tenía dinero porque tenía poder o tenía poder porque tenía dinero. Y la conducta que tenían hacia los que menos tenían no era una posición solidaria con los demás, no era una posición de gracia y de misericordia con los otros, sino que más bien tenían que mostrar que esa diferencia estaba marcada, ¿no? Tenían que hacer evidente esa posición que ellos tenían que ostentar esa posición, por ende, oprimiendo al que menos tenía, o siendo indiferente con los que menos tenían, ¿sí? Pero los últimos en la lista, nosotros decíamos, bueno, eran las familias más pobres, eran las viudas, eran los huérfanos, las mujeres, los niños, ¿sí? Eran siempre los que quedaban abajo, y los que estaban arriba tenían que oprimir más o hacer notar más esa diferencia, esa distancia jerárquica que había, ¿sí? Así que esa idea nos ayuda ahora a también poder entender un poco lo que Santiago va a hablar en el capítulo 2, ¿sí? Así que le voy a pedir a algún hermano voluntario si puede leer Santiago capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el 4. Santiago capítulo 2 del versículo 1 al 4. Leo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que nosotros podemos ver acá en el primer capítulo, la primera frase que nos leyó Richard, hermanos míos, tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿sí? Con una actitud, perdón, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que en el contexto o la realidad, más puntualmente de lo que nos leyó Richard, es que había favoritismos en algunos grupos, ¿no? Entre las personas, obviamente el favoritismo orientado hacia las personas que más tenían y en contra de los que menos tenían. Y ahora vamos a llegar a ese punto, pero hay algunos comentaristas que piensan que Santiago se refiere a nuestro glorioso Señor Jesucristo por el hecho de resaltar la condición humilde de nuestro Señor, ¿sí? Es lo que lo llevó a ser nuestro Señor de gloria, ¿sí? Es lo que le dio gloria a Él, a quien, como diría Filipenses, que no tuvo en cuenta su naturaleza divina y se redujo a la naturaleza de siervo, o vino a servir. Jesús mismo, como habíamos leído el miércoles pasado, era alguien que se reconocía no como alguien que venía a ser servido, sino como alguien que venía a servir.
Esa posición de humildad es la que nos da, en realidad la que le da gloria a nuestro Señor Jesucristo, y es donde nosotros nos glorificamos también con nuestro Señor en esa posición de humildad. Pero bueno, vamos a ir al nudo de estos primeros versículos que leyó Richard. Nos presenta una situación de favoritismo, ¿sí? No sé si alguno tiene otra versión que diría acepción de personas, tal vez. ¿Sí? ¿Querés leerlo, Dani, al primer versículo? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Ajá. Bien. ¿Qué sería acepción de personas? ¿O a qué reconoceríamos nosotros hoy como acepción de personas? No tenerlas en cuenta. No tenerlas en cuenta, muy bien. Tremendo dato el de Nieves. No tenerlos en cuenta. ¿Qué más? Sin discriminación, sin separación o clasificación. Tal cual. Sí, como una estratificación dentro de nuestra propia comunidad. O no tener empatía con ciertas personas y con otras sí. Tal cual. Bueno. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los que participaron. Pero en este caso, sí, estoy de acuerdo completamente con todo lo que dijeron ustedes. Es parte de nuestro contexto, y ahora vamos a tratar de compararlo con lo que pasaba en ese momento, ¿sí? Pero lo que nos dice Santiago, dice en el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra uno pobre con ropa sucia, ¿sí? Y bueno, vamos a leer el versículo 3 también para completar la idea. Y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie. Tengamos en cuenta esta oración, ¿sí? Tú estate allí, ¿sí? Imagínense ustedes diciendo eso, ¿sí? Casi como que señalando el lugar donde debería estar, ¿no? Tú estate allí, por aquel lado, haciendo el gesto que ustedes quieran, pero señalando, estate allí. O siéntate junto a mi estrado, ¿sí? Tengamos muy presente eso, recordemos esa oración. Primero, cuando habla de alguien que se presenta en la congregación, saben que la palabra congregación en griego es sunagoge, que es la palabra que, bueno, nosotros tenemos como sinagoga, ¿sí? Y recordemos el contexto de tendencia mayoritariamente judío en el que escribe Santiago, ¿sí? Entonces, cuando llegara alguien a su congregación, al momento en el que ellos se acercaban para adorar al Señor o para la lectura, más puntualmente, se acercaba a alguien, dice, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo, ¿sí? Cuando hablamos de anillo, no significa que este hombre traería un solo anillo de oro, sino que dentro de la costumbre de esa época, aquellas personas que tenían, ¿sí?, hacían ostentación de lo que tenían, ¿sí? Entonces era muy común que llevaran varios anillos en la mano, ¿sí? Hoy creo que hay algunos músicos que también suelen hacer eso, no sé, no estoy muy familiarizado con ese tipo de música, pero veo algunas veces que muestran cadenas y anillos en sus manos, con oro, diamante. Bueno, en ese momento también aquel que tenía muchas posesiones hacía ostentación de lo que tenía, ¿sí? Y cuando habla de ropa lujosa, ¿sí?, se refiere muy probablemente a ropas como de colores, ¿sí? Y de colores que representaban una ropa cara, ¿sí?, una ropa costosa, ¿sí? Entonces, cuando Santiago está haciendo referencia a eso, era fácil de entender para ellos que Santiago se estaba refiriendo a una persona que ostentaba lo que tenía
con su forma de vestir o de adornar su cuerpo, ¿sí? Mientras que habla de la otra persona que dice, entra un pobre con ropa sucia, ¿sí? La palabra pobre acá no hace referencia a alguien que tiene escasos recursos, ¿sí? Ninguno de nosotros podría considerarse como una persona millonaria. Algunos diríamos, bueno, no sé, nos cuesta llegar a fin de mes, o estamos en una situación un poco desventajosa. Hasta podríamos decir, bueno, somos pobres, no sé. Hoy la escala de pobreza en Argentina lamentablemente se mide solo por los ingresos y no por toda la pobreza estructural, pero podría decir, bueno, debajo de este ingreso somos pobres, pero no está hablando de alguien que le cueste, como diríamos nosotros, llegar a fin de mes, sino que algunos dirían que capaz la mejor traducción sería mendigo, o alguien que está en una situación de extrema pobreza. En las clasificaciones que se hacen socialmente, lo que vendría por debajo de la escala de pobreza es la de indigencia, ¿sí? Pero básicamente lo que se refiere es aquella persona que depende de otro para poder sobrevivir, ¿sí? O sea, depende de otro para poder comer o depende de otro para poder vestirse, ¿sí? Así que no es que le cuesta un poquito mantenerse, sino que no puede mantenerse por sí mismo y necesita que otro le dé. Así que imagínense esa condición. Lamentablemente cuando vamos por la calle todavía vemos en esta sociedad tan injusta, ¿no?, personas que sufren de eso, ¿no? De personas que los vemos pidiendo o comida o dinero o ropa, lo que sea, para poder vestirse, para poder sobrevivir, para poder afrontar esa situación tan desfavorable en la que están. A eso se refiere Santiago cuando habla de un pobre. Así que imagínense las condiciones en las que esas personas están. Yo creo que tal vez muy parecido a lo que es en nuestra sociedad, una persona que no tiene con qué comprarse, aunque sea una ropa modesta, sino que va a tener que vivir con lo que le den y tratar de hacer durar eso todo el tiempo que pueda, así que tal vez con unas muy malas condiciones en su estado, o sea, una ropa rota, sucia, tal vez con mal olor, ¿sí? Entonces, Santiago nos presenta esta situación, la comparación, el contraste de alguien que ostenta todo lo que tiene, ¿sí?, que le gusta mostrar, no sé, creo que en Ecuador le decían lamparoso, ¿no? A alguien así, no sé cómo le dirán en otros lugares, acá, no sé, capaz de una forma demasiado popular, tirando facha o haciendo ostentación de todo lo que tiene, ¿sí? En contraste con alguien que necesita de otro para poder tener algo, ¿sí? Podemos ver esa diferencia, ¿no? Ese abismo que hay entre uno y otro, es parte de más o menos lo que hablábamos la clase anterior. Y entonces lo que dice que probablemente la actitud que algunos hermanos tenían es que cuando llegaba esta persona ostentosa, le decían, bueno, vení y sentate, te voy a acompañar hasta el mejor lugar que nosotros tengamos en nuestro lugar de reunión, que normalmente en las sinagogas era la parte que estaba orientada hacia Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, vení que vas a estar en este lugar de importancia. Ellos tenían como ese espacio más importante en el cual llevaban a estas personas que hacían ostento o ostentaban de sus posesiones, mientras que aquella persona pobre que venía con harapos o con una muy mala vestimenta, aquella que era muy notorio, ¿sí?, que no era una persona que tenía muchos bienes, ¿sí?, que era muy notorio su condición social o su extrema pobreza, le decían dos opciones. Tú estate allí de pie, ¿sí?, y
invitabas a alguien o cuando recibías a alguien, la peor posición que le podías dar era la de estar parado, ¿sí? Era una falta de respeto total. No sé qué ejemplo podríamos dar hoy de algo así. Capaz la de, no sé, recibirte en tu casa y ni siquiera ofrecerte un vaso de agua, no sé. ¿Cuál sería el paralelismo con el día de hoy? Pero era una falta de respeto grave, era una ofensa para alguien si vos le decías, bueno, durante nuestra reunión vos quedate ahí parado, ¿sí? Mirá desde un costado. Y una opción capaz no tan desagradable, ¿sí? Pero igual desagradable, o sea, de todas formas sigue siendo desagradable, era la de, bueno, centrate acá donde nosotros apoyamos nuestros pies. El estrado de sus pies era el lugar ese donde ellos apoyaban sus pies, ¿sí? Así que las dos posiciones eran de una gran deshonra, eran de una gran falta de respeto para alguien. Entonces, bueno, está pasando un helicóptero por acá, está haciendo ruido. Pero la cuestión es que tenías a esta persona que ostentaba todo lo que tenía, y le decías, bueno, venía al mejor lugar, mientras que al otro que estaba en una condición social bastante desfavorable, le decían, no, bueno, quédate por ahí nomás, ni te me acerques, o si, bueno, si te vas a acercar, sentate ahí en el estrado de mis pies, ahí donde yo apoyo mis pies, los dos en posiciones deshonrosas. Y dice, no habéis, versículo 4, no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Y cuando habla de distinciones entre vosotros mismos es un poco complicado, un poco enredado en el lenguaje esto, pero lo que está diciendo, básicamente, ¿se acuerdan lo que nosotros habíamos visto en el capítulo 1? La persona de doble ánimo o de doble mente, ¿sí? No están siendo ustedes contradictorios con ustedes mismos, no están teniendo una doble personalidad al decir que son cristianos y hacer acepción de personas, al decir que ustedes sirven al Señor Jesucristo, que se guían por el Señor Jesucristo, que tienen una nueva vida en Él, y ahora están haciendo acepción de personas. Y la pregunta sería, ¿por qué están haciendo esta acepción por qué sería una contradicción, perdón, hacer acepción de personas, o una incoherencia, o una falta de integridad siendo cristianos, ¿sí? Y le voy a pedir a algún hermano si por favor puede leer en el capítulo 20 de Lucas, vamos a leer el versículo 21, capítulo 20 de Lucas, y el versículo 21. Leo, Por favor. dice, y le preguntaron, dice, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios. Se nos cortó Dani, me parece, ¿no? Se cortó la última parte. Si puedes leerlo de nuevo, Dani. Leo de vuelta. Lucas 20, 21. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino. Bueno, estamos teniendo problemas con la conexión de Dani, pero lo que se presentaban estas personas que trataban de tenderle una trampa al Señor, pero entre todas las cosas que le dicen, bueno, Señor, sabemos que no haces acepción de personas. Otras versiones dirían, sabemos que no tenés o no tienes favoritismos, ¿sí? Que son las dos mismas palabras que vimos acá, tanto acepción de personas como favoritismos. Así que nosotros sabemos muy bien que Jesús no hacía acepción de personas. ¿Y en qué no hacía acepción de personas? Jesús no tenía problema juntarse no solamente con las personas pobres, sino también no tenía problema juntarse con aquellas personas que sufrían enfermedades, que no tenían, ¿cómo? Con pecadores también, o sea, con lo que iba a decir ahora, con personas que no tenían esa reputación moral que capaz otros tenían, ¿sí? Y, por ejemplo, podríamos decir que muchos de los líderes judíos
lo que hacían era lo contrario a este último grupo. Hacían una ostentación de su espiritualidad, ¿sí? Y Jesús se juntaba precisamente con aquellos que no, con aquellos que, tal vez como veríamos en el capítulo 5, versículo 3 de Mateo, que son pobres en espíritu. Y la palabra de pobres es la misma, aquel que es un indigente espiritualmente, aquel que es un mendigo espiritualmente, ¿sí? Pero Jesús no hacía acepción de personas con ninguno, ¿sí? No importaba su condición social, su situación de salud o su reputación moral, ¿sí? También vamos a leer otro pasaje para tener en cuenta esto de nuestra integridad. Vamos a ir a Hechos capítulo 10 y le voy a pedir a algún hermano si puede leer el versículo 34 y 35. Capítulo 10, versículo 34 y 35. El contexto de estas situaciones, recuerdan cuando Pedro había tenido esta visión que bajaba una sábana con un montón de animales impuros y Dios le decía, bueno, mata y come, y Pedro, bueno, no quería, hasta que, bueno, al final termina entendiendo qué significa todo esto cuando visita a la familia de Cornelio y a Cornelio mismo, ¿sí? Si alguien puede leer capítulo 10 de Hechos, versículos 34 y 35. Leo. Por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, el contexto era que Pedro estaba yendo a hablar o era llevado a hablar a personas que no eran de su misma nacionalidad, de su misma etnia, de su mismo pueblo, sino que eran romanos, eran gentiles, ¿sí? La cuestión acá es que Pedro se da cuenta, a partir de todo eso de la visión y de esta reunión con Cornelio, sus amigos, su familia, se da cuenta de que Dios, ¿qué no hace? Acepción de personas, que Dios no tiene favoritismo por etnia ni por nada, sino que a quién se muestra, ¿sí? A todos aquellos que lo buscan, a todos aquellos que le temen. Él no hace diferencia de personas. Entonces nosotros recordemos que Santiago en el versículo 1 se reconocía como siervo y de Jesucristo y de Dios, ¿sí? Era alguien que se había dedicado al servicio de Jesucristo y de Dios. Y alguien que reconoce a Dios y a Jesucristo como su Señor, ¿sí? No puede hacer acepción de personas, porque nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en este mundo, no hizo acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Entonces, nosotros, si nos reconocemos como sus discípulos, como sus seguidores, como sus siervos, tampoco debemos hacerlo, ¿sí? Por ninguna razón de la que sea. Y, bueno, ustedes nombraban algunos ejemplos. No sé si alguien quiere darme algún ejemplo de cómo se podría hacer acepción de personas hoy. ¿Qué piensan? Algo que sea común en nuestra sociedad, en la cual se representa este favoritismo, esta indiferencia, un poco como decía Nieves, hacia algunos grupos y más atención hacia otros. ¿Qué piensan? Y a veces, Perdón. Dale, Heber, dale, que te quedó el micrófono abierto. y a veces apartándose de la persona humilde que viene a la congregación, ¿sí? O sea, no tomándola en cuenta, ¿sí? Ignorándola. Hay muchas formas de hacer excepción de personas. En las iglesias se utiliza mucho esto. O sea, también, o sea, pasó en Parque Centenario también. O sea, por eso, o sea, uno lo tiene presente eso, ¿sí? En el asunto de las ofrendas, ¿sí? Entonces, uno le queda ya eso marcado. ¿Por qué?
al entregar un cheque, la persona sabe cuánto pone en una ofrenda, y a la persona de repente que las ofrendas de los demás como que no valen. Vale realmente la importante, esta de fulano de tal. O sea, como en ese momento yo anotaba las ofrendas, yo puse ofrenda de todos los hermanos. No importa si uno puso 10, el otro puso 1000. A mí no me importa. Son ofrendas de los hermanos. Es el esfuerzo que hace cada uno de los hermanos. Y a veces se pasa eso en las congregaciones. Y también, o sea, hay personas que han venido con mal olor en la congregación, y es como que uno se da cuenta que hay muchas personas que no se acercan. También pasó eso. O sea, por eso mismo uno lo tiene presente, ¿no? Tal cual. Bueno, el ejemplo de Heber es bastante similar al que tenemos en Santiago, ¿no? El favoritismo que se le da a aquellos que más tienen, ¿sí? A aquellas personas que tienen más dinero, más bienes, más propiedades, o más de lo material, ¿sí? A diferencia de los que menos tienen, ¿sí? Es bastante similar al ejemplo de Santiago, obviamente capaz no con esa crudeza, pero sí es un buen ejemplo. No sé si alguien más que haya pensado algo diferente a lo de Santiago, en el cual se hace acepción de personas. Bueno, yo les cuento una que capaz les sirva como para no sé, hacer algunos nexos y pensar en otras. Pero una de las que yo veo es la estratificación a nivel de lo académico, ¿no? No, bueno, tal persona tiene un grado académico muy alto, él es doctor en tal cosa, o él es alguien muy estudiado, es una persona profesional con posgrados y más, tiene una posición de importancia dentro de lo intelectual. Entonces, bueno, lo que esa persona diga va a ser bien considerado, o por lo menos considerado, mientras que tratamos con indiferencia a otros que no tienen un grado alto académico, o que capaz ni siquiera pasaron por un proceso académico superior, o lo que sea, ¿no? Y como decimos, bueno, aquel que tiene todos sus títulos colgados, ¿no? Que hace ostentación, que ostenta todo su recorrido académico, ¿sí? Es a quien tratamos con mayor favoritismo o con mayor atención, a contraste de lo que hacemos con personas que capaz no pasaron por ese proceso. Es solamente un ejemplo. No sé si alguno tiene algún otro más. Bueno, uno más que se me ocurre a mí es que Jesús decía, ¿qué hacen de bien ustedes si tratan bien a los que los tratan bien a ustedes? ¿Sí? O a los que son afines a ustedes. ¿Qué están haciendo de mayor bien al tratar bien a aquellos que se llevan bien con ustedes? Algunas veces no tiene que ser acepción de personas solo por sus diferencias en las clases sociales o sus lugares de poder en esa organización jerárquica de la sociedad, sino que también puede ser por afinidad propia, ¿sí? Que por prestarle atención a aquellos que me caen bien, a aquellos con los que me llevo bien, soy indiferente con los demás, ¿sí? Nosotros vemos que dijimos que Jesús no hacía acepción de personas con nadie, ni siquiera con aquellos que tenían mala reputación, que eran enfermos o que eran pobres. Él aceptaba a todos, e incluso Dios nos muestra que tampoco hay acepción de personas por nuestras diferencias étnicas, ¿sí? No, bueno, me llevo mejor con Dani porque Dani es compatriota mío. No, me llevo mejor con Lenis porque es una profesional y ella tiene cierto grado. No, me llevo mejor con Luis porque Luis tiene mejor testimonio
que los demás, sino prefiero contagiarme de ese buen testimonio de Luis y no contaminarme con el de otros, ¿sí? Eso también es hacer acepción de personas. Pero bien, vamos a ir al versículo 5, así continuamos. Dice, hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Qué interesante pasaje, ¿no? Porque pareciera haber una preeminencia de estas personas que Él reconoce como pobres. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Algo interesante para entender acá, siempre que no se preste a confusión, de que, bueno, no es que Dios eligió a los pobres y desechó a los demás, ¿sí? Y no es que solamente los escoge por ser pobres, sino que los escogidos de Dios somos todos aquellos que llegamos a tener fe en Él. No es que Él está haciendo acepción de personas ahora, ¿no? Sino que todos aquellos que hemos creído en Él, y obviamente que hemos sido bautizados, somos aquellos escogidos. Él escoge a través de nuestra fe, no que escoge a uno sí y a otro no. Pero está hablando de una preeminencia de los pobres en el sentido de que, bueno, una de las cosas en las que nosotros pensamos es el pobre no se gloria en lo que, o no tiende a gloriarse en lo que tiene, sino no es una regla general, ni obligatoria o universal, ¿sí? Sino que podemos entender que aquel que menos tiene no se gloria en lo que tiene, sino que se gloria en nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas interesantes es que en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza en Mateo es en el versículo 5, capítulo 5, versículo 3, que es la que hablamos recién, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero Lucas también tiene sus bienaventuranzas. En el capítulo 6, versículo 20 de Lucas, dice, hablando de Jesús, ¿no? Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Sí? Y hay una diferencia con el de Mateo, y es una diferencia a tener en cuenta, que Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y nosotros decíamos recién, el pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita de Dios espiritualmente, que no puede vivir por sí solo en lo espiritual. Pero Lucas está hablando solo de los pobres, ¿sí? Y tal vez su condición es la que, como decíamos antes, hace que no se gloríe en lo que tiene, sino que pueda gloriarse en el Señor. Aquel que es de condición humilde, como diría Santiago, ¿sí? que viva en el gozo del Señor, a gloriarse que depende de Él y no depende de sus riquezas. Pero algo muy interesante, yo no creo que Dios esté diciendo que es pecado tener ciertas posesiones. Lo que yo creo que sí está mal, que es contrario perdón, no sé si mal es la palabra, pero sí que es contrario a nuestra fe, que no representa coherencia con nuestra fe, es que nosotros vivamos en ostentación, ¿sí? Que busquemos con esa ansiedad avara de tener y tener y tener y tener para mostrar, ¿sí? Mostrar que, bueno, yo tengo esta posición, ¿no? Yo estoy en este lugar en la sociedad, lo que yo tengo es lo que a mí me representa, sino que Jesucristo nos anima a vivir vidas mucho más sencillas, como la que Él vivió y como las que todos los seguidores de Él que nosotros vemos en el Nuevo Testamento vivieron, ¿sí? No una vida de ostentación. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Vamos al versículo 6. Si alguien puede leer desde el versículo 6 hasta el 11, por favor.
¿Algún voluntario que quiera leer del versículo 6 al 11 del capítulo Jairo. 2? Por 6 favor. al 11. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén, muchas gracias. Entendemos un poco lo que nos está diciendo Santiago ahora, ¿no? Ustedes que tanto favorecen a los ricos o que miran con tanto agrado, a ustedes que tanto dirigen su rostro, su mirada hacia aquellos que más tienen, ¿no son estos mismos los que los terminan perjudicando a ustedes? ¿Saben que algunos comentaristas piensan que estas personas que más tenían eran los que menos probablemente fueran a una reunión de este tipo, ¿sí? Entonces, o no eran la mayoría, por lo menos era algo diferente de lo común. Porque estas personas más bien oprimirían, ¿sí? a los que Santiago les está escribiendo, ¿sí? Y una de las cosas que se dice es que tanto en algunos lugares, en Roma, como también dentro de Palestina, Roma le concedía ciertos favores a ciertos grupos judíos, ¿sí? Que les daban una posición de autoridad sobre sus compatriotas. Entonces ellos eran los que podían decidir sobre cuestiones administrativas, eran los que podían llevarlos a un juicio o ante un tribunal, ¿sí? Y algunas veces ellos mismos eran los que decidían, eran los que los oprimían. También eran los que hablaban muchas veces de forma despectiva, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en Hechos dice que en Antioquía fue el primer lugar donde se los llamaba cristianos a los seguidores de Jesús? Esa manera de llamarle cristianos era tomado como honra para las personas a las que se los llamaba así, pero no era porque ellos, los que le decían cristianos, se lo dijeran con honra, ¿sí? Sino que era una forma despectiva de referirse a los seguidores de Jesús. Los cristianos, obviamente, los del camino, como diría también Hechos, lo tomaban como algo honroso, pero por su deseo y porque reconocían que realmente eran seguidores de Cristo. Pero ellos eran los que los trataban también de forma despectiva, ¿sí? Parece que Santiago acá se está adelantando a un argumento que ellos podrían dar, o que tal vez que haya sido un argumento que ellos daban cuando se los confrontaba con esta realidad. Y dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores, ¿sí? Parece que Santiago se está adelantando a este argumento, ¿no? Bueno, pero nosotros tratamos bien a los que tienen mucho, porque se nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros estamos mostrándole amor a los que tienen, ¿no? A aquel que viene con los anillos y haciendo ostentación, pero le estoy mostrando amor, ¿sí? Y eso es cuando nosotros caemos en el legalismo, ¿sí? En el, bueno, el cumplir la ley solo por la ley sin entender qué es lo que nos muestra la ley. Cuando estábamos en una de las reuniones del campamento de jóvenes, uno de los hermanos que estaba dando las clases dijo, como nosotros tendemos a leer e interpretar la ley como un mandamiento nada más, como solemos decir algunas veces que la Biblia es un manual de vida, ¿sí? que nos dice cómo tenemos que vivir. Pero en realidad de lo que nos habla la ley, como nos habla toda la Escritura, es acerca de Dios, de su carácter, ¿sí?
Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? De cómo era Dios con las personas. No hacía acepción de personas. El amor de Dios no hace acepción de personas. Me ama a mí, lo ama Heber, ama a Ananía, ama a Nieves, ama a Lenis, ama a Richard, a Darlene, a Dani, a Servando, a Lina, a Andrés, a Luisa, absolutamente a todos, a Joana. Ama a todos, nos ama a nosotros, ama a los que todavía no creyeron en su nombre. ¿Sí? Él no hace acepción de personas. Entonces, cuando la ley nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, o decía que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Nos tiene que mostrar la naturaleza de nuestro Dios, de que Él ama a todos sin hacer acepción de personas. ¿Sí? Y entonces, si nosotros amamos a nuestros hermanos por obedecer al Señor, o amamos a nuestro prójimo por obedecer al Señor, bueno, nosotros también tendríamos que entender el carácter de nuestro Dios detrás de ese mandamiento, detrás de esa enseñanza, para que podamos vivirlo realmente. Es básicamente la enseñanza del Sermón del Monte, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, Santiago toma mucho del Sermón del Monte, ¿sí? Él, Dios y Jesucristo no han hecho acepción de personas. Nuestro Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Podemos decir que amamos a unos y a otros no. Entonces eso nos hace culpable también del pecado, ¿sí? De decir, bueno, si le muestro amor a unos y a otros no, también nos hace transgresores de la ley de Dios. Versículos 12 y 13, para ir adelantándonos, dice, así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Es interesante, otra vez, volviendo a esas enseñanzas del Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos o los compasivos, dependiendo de la traducción, ¿no? Y, perdón, algo que es muy importante en el versículo 12, ¿no? El de así hablar y así proceder, ¿sí? ¿Recuerdan lo que nosotros leíamos en el capítulo 1? No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Tengamos una integridad en todo. De la forma de la que hablemos también así procedamos. Si no nos llenemos la boca de decir, bueno, somos cristianos, somos servidores de Jesús, tenemos una nueva vida en Él y no vivamos, o vivamos haciendo esto de hacer acepción de personas y favoritismo. Eso es lo que no debemos hacer. Y volviendo al versículo 13, y sí, perdón que me tome capaz 1 o 2 minutos de más, vamos a leer un pasaje más en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 41. Dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La idea acá en Santiago, en el versículo 13, cuando nos habla de aquellos que no tienen misericordia, ¿sí? Son aquellos que no muestran cierto favor por aquellos que están más desfavorecidos, ¿sí? Lo mismo que Jesucristo nos decía en el capítulo 25.
nosotros estamos sirviendo a Jesús, vivimos una vida íntegra, ¿sí? Cuando nosotros nos decimos seguidores de Jesús y atendemos a aquellos que menos tienen, le damos de comer a aquel que tiene sed, perdón, a aquel que tiene hambre, le damos de beber a aquel que tiene sed, visitamos a los que están en una situación desfavorable como en las cárceles, o le damos ropa a aquel que tiene frío. Por ejemplo, en el versículo 15 y 16 del capítulo 2 de Santiago dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Sí? Una de las enseñanzas que nos quiere compartir Santiago, ¿sí? O que nos quiere dar Dios a través de Santiago, es que nosotros debemos ser coherentes con nuestra manera de vivir. Si somos cristianos, no debemos mostrar favoritismo por el que más tiene, y desechar al que menos tiene, o ser indiferente con aquel. Pero no solamente tenemos que vivirlo de esa forma que es más pasiva, ¿sí? Que es cuando recibimos a alguien, sino que también tenemos que hacerlo de una forma más activa. Nosotros salir y no mostrar favoritismo, o acercarnos y mostrar misericordia de una forma activa, ¿sí? O proactiva, de mostrar misericordia con aquellos que menos tienen, con aquellos que están más desfavorecidos, ¿sí? Y la pregunta es para que reflexionemos entre todos nosotros, ¿no? Si nosotros estamos viviendo nuestra fe así, ¿sí? Nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo así, en lo individual, ¿sí? Si vivimos indiferente de los que menos tienen, y si nosotros estamos viviendo esa vida, nuestra fe así como comunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Sí? Esto no es una crítica, no es un reclamo, sino es una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como comunidad de fe, ¿sí? Para mostrar misericordia con aquellos que menos tienen? ¿Qué es lo que Dios está esperando? ¿Qué es lo que Jesucristo mostró cuando vivió en este mundo? ¿Sí? Es el mensaje en el cual Santiago nos invita a reflexionar, el mensaje que teníamos para esta noche. Les agradezco mucho por su atención y bueno, que Dios los bendiga.